Bien, me gustaría compartiros algo acerca de Primera de Juan. He empezado a leer las epístolas de Juan y Dios mediante en los próximos domingos me gustaría poder compartir con vosotros algunos pensamientos relacionados con la primera carta del apóstol Juan. Si queréis abrir vuestras Biblias, tabletas, celulares o lo que veáis a mano en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, me gustaría leer con vosotros unos versículos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Es lo que quiero leer con vosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice así Juan, leo desde la palabra, la versión interconfesional. Dice, este es el mensaje que escuchamos a Jesucristo y que ahora os anunciamos. Dios es luz, sin mezcla de tinieblas. Si vamos diciendo que estamos unidos a Dios, pero vivimos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos de acuerdo con la luz, como Él vive en la luz, entonces vivimos unidos los unos a los otros y la muerte de su Hijo, Jesús, nos limpia de todo pecado. Si alardeamos de no cometer pecado, somos unos ilusos y no poseemos la verdad. Si, por el contrario, reconocemos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda iniquidad. Si alardeamos de no haber pecado, dejamos a Dios por mentiroso y además es señal de que no hemos acogido su mensaje. En esta mañana, de manera breve, me gustaría compartir con vosotros acerca de la realidad del pecado en la vida del creyente. Pero antes me gustaría centrarme en la afirmación que dice el apóstol Juan. Dios es luz. Dios es luz. Y esta idea de luz tiene un doble significado. Por un lado, todos sabemos lo bueno que es la luz. Recuerdo no sé qué aniversario de la Iglesia era, el 100 o el 100 algo, no recuerdo exactamente que se fue la luz. Algunos de vosotros tal vez lo recordáis. Y teníamos que cantar de espaldas a unas luces que improvisamos, porque sin la luz es bien difícil orientarse y sin la luz es bien difícil tener guía, tener dirección y tener perspectiva. Esa es una de las cosas positivas que tiene la luz. La luz nos dirige, nos guía y nos da perspectiva. Pero si me permitís, ya sé que la expresión no es la más adecuada, la luz también tiene una connotación negativa. No sé si la palabra negativa es la mejor, pero la luz también pone de manifiesto todo lo que hay. Y en ocasiones pone de manifiesto la suciedad. Todos hemos tenido la experiencia de ir en el coche, girar por una calle, el sol nos da de cara y nosotros pensábamos que el parabrisas lo llevábamos limpio y está lleno de porquería. La luz todo lo pone de manifiesto, todo lo pone en evidencia, todo lo saca a la superficie. Por eso el propio Juan, en su Evangelio, dice que cuando la luz vino al mundo, los hombres amamos más las tinieblas que la luz porque nuestras obras eran malas. Dicho de alguna manera, la luz ponía de manifiesto nuestra propia realidad. Cuando dice que Dios es luz, por un lado tiene este significado de que nos da vida y nos ilumina, tiene este significado de que pone en evidencia nuestra realidad y, por otro lado, cuando la Biblia afirma que Dios es luz, también tiene un valor y un carácter ético. Dice Juan, Dios es luz y en Él no hay ningún tipo de tinieblas. Dios es luz y en Él no hay ningún tipo de pecado, en Él no hay ningún tipo de maldad, en Él no hay ningún tipo de mal. Así que esa es la afirmación primera de Juan, Dios es luz. La segunda cosa que quisiera compartir con vosotros es el contraste entre quién es Dios y nuestra realidad. Dice la Biblia que Dios es luz y en Él no hay ningún tipo de pecado, pero el pecado es una realidad en la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Y este es un tema complicado en la vida de los cristianos, porque a veces no sabemos cómo manejar el pecado. No sabemos cómo trabajarlo, no sabemos cómo gestionarlo. Y creo que es importante entender las tres dimensiones que tiene la salvación. En el momento en que cada uno de los que estamos aquí lo hayamos hecho, decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, la Biblia dice que fuimos justificados. La palabra justificación quiere decir declarado justo, declarado no culpable. Tú has sido llevado a un tribunal, ese tribunal te ha juzgado y te han declarado no culpable. Eso es lo que la muerte de Jesús ha hecho por ti y por mí. Jesús nos ha liberado
de los efectos, a ver si los explicar, de los efectos judiciales que tiene el pecado. El pecado ya no nos puede culpar, el pecado ya no nos puede condenar, porque la deuda que nosotros teníamos contraída a causa de nuestro pecado ha sido perdonado. Así que este es un aspecto de la salvación, la justificación. Hemos sido declarados justos. Pero hay otro aspecto de la salvación que es la santificación. Y la santificación es ese trabajo constante que Dios va haciendo en tu vida y en mi vida y que poco a poco, en la medida en que nosotros colaboramos, nos va liberando del poder del pecado. Porque si bien es cierto que el pecado ya no me puede condenar, porque he sido declarado justo, el pecado todavía me puede dañar y el pecado todavía me puede esclavizar y el pecado todavía me puede seducir. Por eso el pecado es una realidad en la vida de cada creyente. Y por eso, aunque Dios nos ha perdonado de los efectos judiciales del pecado y el pecado ya no me puede condenar, el pecado, sin embargo, tiene la capacidad todavía de esclavizarme, tiene todavía la capacidad de hacerme daño. Y muchos de nosotros hemos experimentado en el pasado, tal vez estamos experimentando ahora o experimentaremos en el futuro las consecuencias de decisiones que hemos tomado. Dios puede perdonar mi pecado, pero a veces las consecuencias de mi pecado me van a perseguir y me van a afectar. A veces afecta mi salud, a veces afecta mis relaciones, a veces afecta mi economía. El pecado continúa teniendo un poder seductor sobre nosotros y en la medida en que nosotros estamos dispuestos a seguirlo, el pecado tiene la capacidad todavía de dañarnos. Por eso estamos en un proceso de santificación. Así que la salvación tiene una dimensión pasada, he sido declarado justo, tiene una dimensión presente, Dios está trabajando y haciéndome santo, y tiene una dimensión futura. Y esa dimensión futura es lo que llamamos la glorificación. Y la glorificación quiere decir que llegará un día, lamentablemente eso no se dará hasta que no estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Llegará un día en que el pecado ya no estará ni siquiera presente en nuestras vidas. Por eso Juan, un poco más adelante, en su carta, dice lo siguiente: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan dice, algún día seremos semejantes a Jesús, pero todavía no lo somos. Todavía somos gente en proceso. Así que creo que es importante entender estas tres dimensiones de la salvación. Pasada, Dios me ha justificado. Presente, Dios me está santificando. Y futura, Dios me glorificará el día en que estemos en su presencia. Así que Juan afirma, Dios es luz y en él no hay ningún tipo de tinieblas. Pero cuando hablamos de pecado, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de pecado, ¿realmente de qué hablamos? Dejadme que utilice tres imágenes. Como la palabra pecado está tan desgastada y habitualmente la palabra pecado está tan relacionada con los aspectos sexuales, dejadme que use tres figuras, tres ideas, tres figuras mentales que la Biblia utiliza para hablar de pecado. Y de esta manera nosotros podemos ver si nos podemos identificar con una de ellas o con las tres de ellas. La Biblia utiliza tres imágenes mentales. La primera es errar el blanco. Imaginaos que hay una competición de tiro al arco y el arquero apunta a la diana, dispara y en vez de dar en el centro de la diana, lo que sería el 10, da en un 3, en un 4, en un 2, en un 7. Diferentes arqueros tendrían diferente precisión. Pero la idea es que en la medida en que tú no llegas al 10, estás errando al blanco. La idea es que Dios tiene unos estándares éticos y morales y de justicia para ti y para mí, y en la medida en que nosotros no estamos cumpliendo esos estándares, estamos fallando el blanco, estamos en pecado. Esta es la primera imagen y creo que es tremendamente gráfica y potente. Yo disparo la flecha y la flecha no da en el blanco. La segunda de las imágenes que utiliza la Biblia para hablar de pecado es no dar la talla. No dar la talla. Y es interesante esta imagen porque la tendencia nuestra siempre es a compararnos con otros. Y evidentemente compararnos con aquellos que la comparación va a resultar beneficiosa para mí. Seremos pecadores, pero tontos no somos, ¿verdad? A la hora de compararnos vamos a buscar una comparación que me resulte ventajosa, que cuando me compara yo pueda decir soy mejor,
por esto, por esto y por esto y por esto. Pero lo que Jesús dice, lo que la Biblia dice, es que la comparación se ha de hacer con Jesús. Y cuando la Biblia dice que el pecado es no dar la talla, es que cuando nos comparamos con Jesús, simplemente no damos la talla. Entre nosotros las comparaciones pueden resultar más o menos favorables, pero cuando nos comparamos con Jesús, no damos la talla. En su manera de pensar, en su manera de vivir, en sus prioridades, en sus valores, en sus actitudes. Eso es pecado en la Biblia, no dar la talla. Y finalmente, otra de las imágenes que cruza, y ahora que veo aquí a criaturas, todos lo hemos experimentado como padres. De hijos ya no nos acordamos, pero como padres lo vemos, ¿verdad? Porque la tercera imagen que utiliza la Biblia es cruzar intencionalmente la raya que divide lo prohibido de lo permitido. Todos sabemos cuando los hijos nos retan, ¿verdad? Y cuando además nos miran con cara de desafío y ponen el pie donde le acabas de decir o ponen la mano o hacen lo que justamente les acabas de decir. A veces hay, como diría la expresión, a veces hay intencionalidad, ¿no? A veces pecamos contra Dios con alevosía, con nocturnidad, con escalo y con todo tipo de agravantes. A veces sabemos que hacemos lo malo y no nos importa. Somos conscientes de que estamos pecando contra Dios o pecando contra nuestro hermano y nos tiene en absoluto sin cuidado. Es ese desafío a Dios y su autoridad. Así que cuando hablamos de pecado hablamos de estas tres figuras mentales. Errar el blanco, estamos hablando de no dar la talla cuando nos comparamos con Jesús y estamos hablando de intencionalmente cruzar la raya y transgredir lo que Dios espera de nosotros. Así que os estaba diciendo que Dios es luz, os estaba diciendo que la salvación tiene tres dimensiones y que ahora estamos en la santificación, ese proceso de quitar el pecado de nuestras vidas, y cuando hablamos de pecado estamos hablando de estas tres figuras mentales. Siguiente punto que quiero compartir con vosotros es la tensión que todos los que somos seguidores de Jesús vivimos y experimentamos. Y es la tensión cuando comparamos el ideal al que tú y yo aspiramos y la realidad que vivimos y experimentamos. Es decir, por aquí está el ideal, lo que Dios espera de nosotros. Y dejadme que aún sea más intencional. A veces este ideal ya no es el ideal que Dios espera de nosotros. A veces ni siquiera somos la persona que nosotros quisiéramos o deseamos ser. A veces nosotros mismos nos sorprendemos de las actitudes, de las motivaciones, de las conductas y de las omisiones que podemos llevar a cabo en nuestra vida. Y esa tensión entre el ideal del tipo de persona que me gustaría ser y la realidad que soy y la realidad que experimento genera lo que se llama una disonancia cognitiva. Es decir, cuando yo me comparo o cuando yo pienso en mi ideal y en mi realidad, se produce una tensión, una disonancia, y esa tensión de alguna manera tiene que ser resuelta. Nuestro cerebro está diseñado de tal manera que este tipo de tensiones se tienen que resolver. No pueden quedar sin ser resueltas. Cuando hay una tensión entre mi ideal y mi realidad, tengo que trabajarla. El cerebro generará mecanismos para poderla trabajar. Y algunos de los mecanismos que tú y yo utilizamos, y tal vez te puedes sentir identificado cuando ahora los comparto, son mecanismos de defensa, mecanismos que tienen como finalidad tratar de rebajar esa tensión. Por ejemplo, racionalizar, ¿verdad? Todos racionalizamos. Cuando nos enfrentamos delante de esta tensión, todos generamos un discurso que de alguna manera ayude a enterrar aquellas motivaciones o aquellas actitudes que nosotros sabemos que son irreconciliables con lo que quisiéramos ser. Racionalizar es generar un discurso alternativo que explique lo que hacemos sin tener que enfrentar la culpa o tener que enfrentar la responsabilidad. Pero a veces también justificamos. La justificación es otra manera de rebajar esa tensión que hay entre el ideal y la realidad. Y hay muchas maneras de justificar. La justificación simplemente es que yo necesito hacer aceptable una conducta, una actitud o una motivación que internamente yo soy consciente de que es inaceptable. Entonces necesito justificar. Y la justificación la puedo encontrar en otro, ¿verdad? Yo hago esto porque el otro, puntos suspensivos. Yo hago esto porque la sociedad, puntos suspensivos.
Yo hago esto porque las circunstancias, puntos suspensivos, me fuerzan, me obligan a actuar o justifican lo que estoy haciendo. Otro de los mecanismos de defensa es negar. Y la negación es rechazamos aquello que no podemos manejar. Y muchas veces la realidad de nuestra vida personal es tan seria o es tan culpidora que de alguna manera negamos, porque si aceptamos esa realidad puede ser más allá o mucho más fuerte de lo que podemos manejar. Y otras veces simplemente lo que hacemos es bajar los niveles, ¿verdad? Bajamos el nivel y si bajamos el nivel, pues entonces ya no nos sentimos tan mal, porque la talla ya no está tan elevada. A todos nos ha pasado que hemos perdido algo, hemos perdido una oportunidad, nos han dicho que no en alguna cosa o en alguna situación y luego hemos dicho, bueno, al fin y al cabo tampoco me importaba tanto, ¿verdad? Tampoco era tan importante para mí. O es una cosa que si lo conseguía bien, pero si no, tampoco me importa. Realmente no es algo prioritario en mi vida. De alguna manera hay que manejar la tensión. ¿Me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad? ¿Tiene sentido para vosotros? Para los que tenéis las cervicales bien, si podéis hacer así o así, solamente para saber, ¿no? Si hay problemas en cervicales, no os preocupéis. Bien, el asunto es que cuando hay una disonancia cognitiva, es decir, una tensión entre el ideal y la realidad, eso hay que trabajarlo. Se puede trabajar de una manera incorrecta, a través de la justificación, de la racionalización, de la negación o de bajar los estándares, pero eso no soluciona el problema. Sé que hemos leído muy rápidamente Primera de Juan, pero Primera de Juan dice 3 cosas muy importantes. Si nosotros no reconocemos y no afrontamos la realidad del pecado en nuestras vidas, hay 3 cosas que hacemos. La primera es que faltamos a la verdad. Mentimos simple y llanamente cuando decimos que en nuestra vida el pecado no es un problema. Mentimos. La segunda, dejamos a Dios por mentiroso, porque Dios afirma que el pecado continúa siendo real en nuestras vidas. Entonces, si yo afirmo que el pecado no es un problema para mí, porque ya me he acostumbrado a él o porque no tengo interés en enfrentarlo, estoy dejando a Dios por mentiroso. Finalmente, Juan dice, te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo, ¿verdad? Puedes racionalizar, puedes justificar, puedes negar, puedes bajar los estándares, pero te estás engañando a ti mismo. El pecado continúa siendo un problema en tu vida y en mi vida. Para acabar, me gustaría compartir con vosotros lo que Juan indica que es la manera correcta de enfrentar el problema del pecado. Pero déjame que haga un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Hemos visto Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Hemos visto que las tinieblas tienen un valor ético, tienen un valor moral y tienen un valor de conducta. No podemos tener una relación con Dios y permitir el pecado en nuestras vidas. Hemos hablado de pecado y el pecado con estas imágenes mentales que nos ayudan a describirlo. Errar el blanco, no dar la talla y transgredir la línea que divide lo prohibido de lo permitido. Y hemos hablado que estamos en un proceso en que Dios nos va limpiando y liberando del pecado. Y que esta tensión entre el ideal y la realidad se ha de manejar de alguna manera. Y nosotros la manejamos a través de estos mecanismos de defensa que no afrontan el problema de verdad. Lo que quería compartir ahora con vosotros en este último punto es lo que Juan dice que es la manera correcta de afrontar el pecado. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, puede perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. La palabra que Pablo utiliza, la palabra confesar, es la palabra griega homologeo. Y la palabra homologeo significa estar de acuerdo. Cuando yo confieso mi pecado, estoy poniéndome de acuerdo con Dios. Poniéndome de acuerdo con Dios, ¿con respecto a qué? Bien, en primer lugar, me estoy poniendo de acuerdo con Dios en que mi pecado está mal, que lo que he hecho es una ofensa contra Dios o contra mis hermanos o las dos cosas. Pero lo primero que tenemos que reconocer es que nuestro pecado está mal, que es una ofensa contra Dios, contra nuestros hermanos o contra los dos.
La segunda cosa que debemos reconocer es que mi pecado ya fue perdonado por Jesús en la cruz. Colosenses dice que Él ha perdonado todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Por lo tanto, cuando confesamos, estamos de acuerdo con Dios en que ese pecado ya ha sido perdonado por Jesús en la cruz. Y la tercera y última cosa que debemos de estar de acuerdo con Dios es acerca de la necesidad de cambiar. O sea, que confesar es estar de acuerdo con Dios en que lo que he hecho está mal. Reconocerlo, ponerle nombres y ponerle apellidos. Segundo, lo que he hecho ya ha sido pagado por Jesús en la cruz. Y tercero, me pongo de acuerdo con Dios en que debo de cambiar. Debo de cambiar mi actitud hacia el pecado, pero también mi conducta hacia el pecado. Y creo que esto es lo que marca la diferencia entre sentirme mal y arrepentirme. A veces nos sentimos mal por el pecado, ¿verdad? Y nos sentimos mal por el pecado cuando lo estamos cometiendo. Y luego nos sentimos fatal, pero en la próxima ocasión volvemos a caer, porque no hemos hecho un cambio de actitud ni un cambio de conducta. Esto es lo que diferencia la contrición, el sentirnos mal por haber ofendido a Dios o por haber ofendido a otra persona, de lo que sería la confesión, que implica un auténtico y genuino cambio. Si estos tres aspectos de la confesión no están presentes, estar de acuerdo con Dios que nuestro pecado está mal, estar de acuerdo con Dios que Él ha pagado por nuestro pecado en la cruz y estar de acuerdo con Dios que debemos cambiar nuestra actitud y nuestro comportamiento, entonces realmente no hay una auténtica confesión. Puede haber una mala conciencia, puede haber contrición, puede haber me sabe mal, pero no hay auténtica confesión. Solamente hay confesión cuando realmente se incluye el cambio de actitud y de conducta hacia el pecado. Pablo dice, el que pecaba, ya no peque más. Eso no quiere decir que a lo mejor en el futuro no vamos a volver a pecar. Dice el libro de Proverbios, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Tantas veces como el pecado se hace real y presente en nuestra vida, es nuestra responsabilidad el confesar. Bien, y acabamos con la aplicación. A mí me gustaría pediros que pudiéramos tener un breve tiempo, un par de minutos en silencio, y pudiéramos pensar cuál es nuestra estrategia para afrontar el pecado. ¿Qué estrategias usamos? ¿Usamos la justificación? Sí, esto está mal, pero, puntos suspensivos. ¿Usamos la negación? Es decir, no reconocemos en absoluto de que eso es un pecado que ofende a Dios o puede ofender a otros. ¿Usamos la racionalización? Es decir, un discurso alternativo. ¿Bajamos los estándares, verdad? O, por el contrario, lo afrontamos a través de la confesión. Yo quisiera pediros que, dice la Biblia, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad y el que nos enseña todas las cosas. Y a mí me gustaría pediros que pudiéramos tener este tiempo en silencio y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida, que te muestre si hay actitudes de pecados, te muestre si hay conductas de pecado y que también tengas un diálogo con Él. ¿Cómo lo afrontas? ¿No? ¿Lo afrontas desde los mecanismos de defensa o lo afrontas desde la confesión? Vamos a tener este tiempo en silencio y luego yo termino con una oración y seguimos con nuestro culto.
Senyor, volem donar-te moltes gràcies per la teva promesa, la promesa que ens has donat de que si nosaltres reconeixem els nostres pecats i nosaltres els confessem, tu eres un Déu fidel i un Déu just que ens netejaràs de tot pecat i de tota maldat. Ajuda'ns, Senyor, a tenir l'actitud i la conducta correcta envers el pecat, a reconèixer la nostra vida, a gestionar-lo d'una manera que t'honori a tu i també que no ens faci mal a nosaltres. T'ho demanem en el nom del Crist. Amén.